Perspectivas Turolenses, en colaboración con el Instituto de Estudios Turolenses. Alba Medina, muchísimas gracias por estar en De Charreta Podcast hoy y compartir con nosotros este rato, ¿no? Y contarnos un poco más sobre este tema, que ahora que viene el verano igual es importante, ¿no? Tratar el tema que vamos a hablar y tu proyecto, Descolocados, ¿no? Así que nada, cuéntanos un poco quién es Alba Medina y cómo empieza este proyecto. Bueno, muchas gracias a ti, Mapi, por invitarme. Y bueno, pues yo soy Alba, soy una enfermera de un pueblo de Teruel, de Calanda, que es famoso por los melocotones y por Luis Buñuel, que no es poco. Y nada, que ahí viví hasta que me fui a estudiar enfermería a Huesca. Y la pregunta de por qué a Huesca y no a Teruel o a Zaragoza fue porque yo me quería ir muy lejos de mi casa, pero tampoco mucho por si luego había que volver. Y nada, pues eso, al final la enfermería es algo muy transversal, que tocas muchos palos y confluyen varias cosas. Así que en una de estas andaduras que he tenido a lo largo de mi vida, pues decidí empezar este proyecto, que es parte de mi tesis doctoral, que es Descolocados. Y pensando, todo esto surgió a raíz de un proyecto anterior que yo hice con un profesor durante la pandemia, que fue parte de mi trabajo de fin de máster sobre el consumo de cannabis en la pandemia, que nos pareció un tema así muy interesante, porque de repente, claro, nos encontramos todos en una situación desubicados, con todo paralizado, encerrados en casa, y yo me encontré sin trabajo de fin de máster y recorrí a un profesor que a día de hoy es mi director de tesis y le dije, oye Pedro, no sé qué hacer, se me ha caído el trabajo. Y me dijo, bueno, no te preocupes, que yo tengo un colega en Alcañiz que es, yo siempre le digo experto en drogas y queda muy mal, parece que sea experto consumidor y no. Trabaja mucho con el tema de las drogas y me dijo, seguro que Juanjo puede tener alguna idea sobre cómo está influyendo todo esto en la pandemia. Y ya nada, nos pusimos en contacto y empezamos a hacer pues entrevistas a adultos que ya fueran consumidores de marihuana para ver un poco cómo habían cambiado esos consumos durante la pandemia, ¿no? Y esto tuvo que ser una vez ya no hubieran abierto el confinamiento domiciliario. Fueron retrospectivas para ver cómo ellos habían modificado sus patrones en este periodo de confinamiento. Y la verdad que tuvimos resultados bastante interesantes, cuanto menos, sí. Sé que estás muy ocupada y por eso es en videollamada, pero te agradezco que hayas sacado este rato para nosotros y contarnos un poco más sobre el proyecto y cómo surge el interés por este tema. ¿Cómo es que decides hacerlo sobre la droga, no? Pues la verdad que el interés surge un poco de varios puntos, ¿no? Primero porque yo inicialmente cuando terminé la carrera estuve mucho tiempo trabajando en las urgencias, ¿no? Y allí ves unas situaciones bastante fuertes, ¿no? Temas de trastorno mental, problemas de salud mental, de conducta, agresividad, muchos relacionados con el tema de las drogas. Claro, seguramente nosotros estaremos sesgados, pero porque vemos la parte mala, pero es verdad que los datos sí que nos acompañan, ¿no? Que muchos problemas de drogas derivan un poco en todas estas problemáticas de salud mental. Luego, por otro lado, en mi experiencia como persona universitaria, por desgracia, ¿no? He tenido mucho contacto con situaciones de consumos donde se han dado consumos de drogas de todo tipo y he tenido un entorno muy cercano que ha consumido. Entonces, claro, para mí esto decía, ostras, cuando yo me pongo el pijama de enfermera, ¿no? Cambia tu realidad y ves todos los efectos que suceden después de consumos y después de estar tratando con las drogas. Entonces, claro, a mí ahí dije, es que tenemos un problemilla de salud pública aquí, pero bueno, fue un poquito convergencia de todo esto y cuando Juanjo me propuso también hacerle de este tema del consumo de drogas en la pandemia, me pareció súper interesante y dije, oye, pues vamos allí a ver qué sale de todo esto. Y así fue un poco como me inicié yo la investigación en el mundo de las drogas. Cuando mencionas que se ve afectado un poco lo que es la salud mental, ¿no? Que ahora hablan bastante sobre ello,
¿cuál es la correlación entre las sustancias y la salud mental? ¿Una cosa provoca la otra o cuando se tiene una cosa te recomiendan la otra, ¿no? ¿Cómo va eso? Pues está evidenciado que hay unos trastornos mentales que son consecuencia del consumo de drogas, ¿no? Generalmente puede que haya una predisposición genética y que cuando tú consumas drogas, esto haga un poco como un trigger, ¿no? Y que te dé ese brote pues, esquizofrénico o algún brote psicótico. O luego, por ejemplo, hay drogas que tras su consumo terminas en ataques de ansiedad como tal. Entonces, claro, todo eso es lo que termina en la urgencia, ¿no? Entonces, la manera de prevenirlo es no consumiendo drogas. Y al final es todo lo que estamos trabajando en la prevención de drogas. Pero no sé si es porque tenemos un problema como sociedad, que todo lo celebramos con alcohol y drogas. Y cuando digo drogas, es pues eso, alcohol, las legales, alcohol, tabaco, los vapers ahora que están tan de moda, las ilegales como el cannabis, sustancias psicoactivas. Entonces, al final, todo eso pues fomenta que se desarrollen enfermedades mentales. De hecho, de los consumidores de cannabis, de los que han consumido en el último año, creo que es un 14% de ellos tienen un consumo problemático. Y claro, luego todo ello puede terminar en un problema de salud mental, que la gente no lo ve, ¿no? Es como el punto final, ¿no? O al final es algo que te cambia la vida. Entonces, trabajar en prevención es trabajar para poder evitar todo este tipo de situaciones. Y está claro que algo no hacemos bien porque los números se mantienen en cuanto al consumo y a veces incluso aumentan un pelín. Entonces, hay que buscar otras maneras de poder trabajar en esto. Además de que, claro, no sé por qué también como sociedad a día de hoy recibimos muchísima información, trabajamos al 200% y todo esto también afecta al agobio y la ansiedad que siente la gente y la necesidad de producir. Claro. Entonces tenemos un problemita un poco biopsicosocial. ¿Cómo se puede trabajar en la prevención del consumo de estas sustancias? ¿Cuáles son los pasos que deberíamos seguir como sociedad? Claro, esa es una pregunta muy difícil. Y entonces aquí fue cuando nosotros decidimos plantear este programa de prevención que es más innovador. Creemos que en la sociedad digital que vivimos ahora, desarrollar este tipo de programa puede calar más en los adolescentes, ¿no? Que este programa partía de una colección de 5 podcasts, el programa Descolocados, y a raíz de estos 5 podcasts, que eran situaciones que se daba un consumo de drogas, que podrían ser situaciones cercanas a los adolescentes, de hecho están basadas en situaciones reales, con pequeñas modificaciones y para mantener el anonimato y todo, pues nosotros queríamos que ellos se sintieran identificados con la situación y a raíz de ahí pudieran trabajar en clase desarrollando el pensamiento crítico, ¿no? Y cuando al día de mañana ellos se encuentren en una situación similar, que por lo menos hagan la reflexión de volver atrás y decir, pues es que si esto fue... Y ya a raíz de ahí tomar una decisión, ¿no? Pero que ellos tengan el pensamiento crítico para poder ver todas las consecuencias que eso tiene. Y, por supuesto, el proyecto en general lo que pretende es construir valores de salud dentro de la comunidad. Por eso apostamos por esta idea. El proyecto Descolocados es una serie de entrevistas a personas basadas en hechos reales o en situaciones reales, sí, ¿no? Son narrativas sonoras. Es como si te contaran una historia en la que hay 2 o 3 actores, según los que necesitará la historia, y se da una situación de consumo, ¿no? Es decir, pues por ejemplo, el primer podcast es sobre 3 amigos que están en vamos a llamarlo en un espacio sin vigilar, pero yo, por ejemplo, me imaginaba una peña, la típica peña de los pueblos, espacio donde estás ahí jugando a videojuegos y que pues 2 son consumidores y le dicen al tercero que lo pruebe. Claro, al final todo esto tiene unas consecuencias porque el muchacho lo prueba, le da un blancazo, lo que al día siguiente encima tiene ya me saldrá, un partido de fútbol y claro, al final pues ir a un partido de fútbol rendiendo menos si es algo importante para ti, pues ya tienes una consecuencia, además de toda la derivada del proceso de consumo.
pues ver, ¿no? Luego analizar detenidamente en clase, porque elaboramos también un libro electrónico que sirviera como guía para los profesores para que pudieran trabajar. Y entonces en este libro lo planteamos de tal manera que hubiera una primera parte en cada capítulo que fuera toda la droga explicada con los efectos secundarios, cuánto tiempo duran estos efectos, una parte con preguntas para fomentar el debate, que fuera un debate sin censura en las aulas, y luego había como un tercer bloque que eran falsos mitos, ¿no? Pues eran 3, 4 mitos que están muy normalizados en la sociedad, pues cómo desmontarlos, ¿no? Y a raíz de allí ya que ellos fueran dándose cuentas. Y ya el quinto son como un poco crecientes, ¿no? El primero es de cannabis, el siguiente es de cocaína, el siguiente de MDMA, el cuarto de setas alucinógenas y el quinto quisimos poner un testimonio real de una persona que tuvo problemas con las drogas y posteriormente se desintoxicó. Y entonces ver cómo esta persona te lo cuenta una vez ha pasado todo este proceso, pues la verdad que es digno de escuchar. ¿Hubo algo en esas entrevistas que os sorprendiera o algún patrón que se repitiera a lo largo de las entrevistas o de la reacción de la gente al escucharlo? Pues de la reacción de los alumnos, la verdad que fueron los profesores quienes vieron las reacciones y estuvieron trabajando con ellos, aprovechando todo el feedback que ellos les daban para poder trabajar todas las preguntas que poníamos. Pero sí que es verdad que al final la presión de grupo creo que es intrínseco, ¿no?, a todos los podcasts y la normalización del consumo. Lo tenemos en el día a día y al final el entorno hace mucho. Así que yo creo que esos serían los 2 factores comunes a todas las historias, que por desgracia suelen ser bastante habituales. Y bueno, hicisteis una jornada para presentar los resultados, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Cómo la viviste? Pues la verdad que estuvimos muy sorprendidos con la jornada. No esperábamos que despertara tanto interés, ¿no? Todo esto fue gracias a, pues quiero pensar que por el interés que surgió en las jornadas y también en parte a toda la difusión que nos hicieron desde el IET. La verdad que sí, se puso manos a la obra todo el equipo y tuvimos que cerrar las inscripciones porque el aforo estaba completo. Así que nada, tuvimos muy buen resultado. Desde el equipo de investigación estamos muy contentos porque a pesar de ser online fue una sesión muy participativa, se generó muy buen ambiente, un ambiente de confianza. Además fue multidisciplinar, asistieron profesores, trabajadores sociales, enfermeros, gente que estaba muy relacionada, ¿no?, y que le interesaba, ¿no? Había también, recuerdo, a alguien inscrito desde el centro penitenciario de Zuera. Y entonces sí que es verdad que además de las ponencias que fueron muy interesantes, que si quieres ya te cuento un poquito de lo que se habló, la gente opinó mucho y se abrió a contar experiencias y tuvimos también una mesa redonda que fue hubo un debate y se sacaron unas conclusiones muy interesantes. Claro, recordar que este capítulo forma parte de la sección que tiene el IET dentro de Charreta Podcast. Y antes de seguir y que nos cuentes cómo fue esa jornada y nos cuentes un poco, ¿cuál es tu relación con el IET, con el Instituto de Estudios Turolenses? Pues mi relación se inició cuando ahora estábamos pensando en que teníamos que hacer este proyecto de prevención y me acuerdo que mi hermana me dijo, oye, mira que ha salido, tal. Y ahí salió a la vez para echar los proyectos, para echar la convocatoria de los proyectos y para el Consejo Joven Científico. Y yo dije, bueno, pues como vamos a echar el proyecto, igual también me puedo presentar a lo del Congreso Joven Científico. Así que nada, así eché los 2, claro, yo sin ningún tipo de esperanza, porque el proyecto veíamos que tenía mucho potencial, pero no sabíamos hasta qué punto. Entonces nosotros lo enfocamos para que llegara a toda la población de Teruel y llegara a todos los centros. Entonces un punto fuerte de este proyecto era de que, como se trabajaba individualmente en cada instituto y luego nosotros dábamos una charla de alfabetización en todos ellos, eran los propios orientadores y profesores quienes podían trabajar esto desde el aula en las tutorías, ¿no? Pero bueno, esto parece que caló bastante y como propuesto también como un proyecto de investigación, a posteriori Inma y Santiago nos dijeron que
que les había gustado mucho el proyecto porque no solo iba a una única zona de la provincia, sino que englobaba a toda la provincia, podíamos llegar a todos los centros. De hecho, se propuso a 11 centros y finalmente 7 decidieron participar, y que al final era algo que era bastante necesario, ¿no? Y la alfabetización mediática a día de hoy tampoco la estamos considerando tanto y es algo bastante interesante. Y para el Consejo Joven Científico, pues un poco lo mismo. Yo eché sin ninguna esperanza y nuestra sorpresa, creo que además fue una semana sin otra, a mí me dijeron, estás aceptada en el Consejo Joven Científico y te vamos a financiar, que nos dieron 2.000 euros para poder llevar a cabo este proyecto. La única pega que yo pondré es que, claro, nos dieron la financiación en junio y tuvimos que hacerlo antes de diciembre. Entonces, claro, en junio contactamos con los profesores y con los centros, nadie nos estaba respondiendo. Y claro, yo le llamé, escribí al IET un poco preocupada diciendo, ostras, es que nos está pasando que si ningún centro quiere participar, no vamos a tener proyecto. Y me dijo, Inma, espérate, que es que en julio llegan las vacaciones. En agosto no va a haber nadie en esos institutos y ya en septiembre verás cómo te dan respuesta. Así que nada, en septiembre volvimos a insistir y ya obtuvimos más respuestas. Y sí, muy contentos porque al final con el proyecto hemos llegado a 407 alumnos y lo han trabajado 18 profesores distintos. Sí. O sea, Ha sido un proyecto muy buena acogida, ¿no? Muy grande. Ha tenido muy buena acogida. Y bueno, volviendo a la jornada, cuéntanos cómo fueron esas ponencias que se pudo escuchar allí. Pues mira, la primera ponencia que tuvimos fue de Juanjo Aguilón, el compañero que te comentaba antes, que es enfermero y también es profesor en la Universidad de Zaragoza, y él pues nos expuso un poco los resultados de su tesis que había llevado a cabo en la provincia de Teruel, que son los únicos resultados que hay disponibles para la provincia sobre intoxicaciones en los servicios de urgencias, tanto del comarcal de Alcañiz como del obispo Polanco, ¿no? Y entonces, pues él nos mostraba un poco, claro, él recogió todas las intoxicaciones que llegaban a urgencias, pero se centró sobre todo en la ponencia de las que iban solo de drogas, ¿no? ¿Qué pasa? Que de estas muchas venían disfrazadas, por decirlo así, con diagnósticos de trastornos mentales. El consumo de droga que derivó en un diagnóstico de trastorno o de conducta, en este caso, ¿no? Entonces, lo que comentábamos antes, volvemos a lo mismo. Luego, sí que me tocó hablar a mí de los resultados del proyecto, contamos un poquito pues en qué consistió el proyecto, cómo lo desarrollamos, qué metodología utilizamos y los resultados. La verdad que estamos muy contentos con los resultados porque medimos la percepción del riesgo de consumo de drogas y medimos el nivel de alfabetización mediática en salud antes y después de la intervención, y la verdad que los resultados son bastante buenos y para los alumnos que tenían baja percepción, media percepción y alta percepción de riesgo salió positivo, es decir, todos habían aumentado sus conocimientos. Sí que es verdad que los que tenían altos conocimientos en percepción de salud no aumentaban apenas nada porque habría que ahora hacer un análisis más profundo de ver por qué, pero tenemos una leve idea de por qué puede ser. Y lo mismo en los de alfabetización mediática, los que tenían bajo, medio y alto, todos ellos aumentaban. Y una cosa de las que nos dimos cuenta cuando hicimos estos talleres es que yo los miraba y decía luego a los profesores, ¿creéis que se habrán enterado de algo? Están muy callados, nadie dice nada, nadie pregunta. Y creo que la conclusión que saqué al final de todo esto es que nadie se había planteado cuando les llegaba esta información si era veraz o no veraz. De hecho, hay un informe que lo muestra, ¿no? Y que creo que es el 60% de los adolescentes se informa a través de redes sociales. Y dices, wow, claro, es que tomen estas informaciones como verdaderas, ostras. Claro, ahí lo que hicimos fue fomentar un poquito la reflexión de decir, bueno, pues ahora ya sabéis que no todo lo que se muestra es real. Entonces, yo siempre les decía, con que cuando os llegue una información, os paréis un momento, un minuto y penséis, yo creo que ya habré hecho bien mi labor, ¿no? Claro, de decir, sí, perdón. Hay mucha desinformación respecto a este tema, ¿has notado a raíz del estudio?
Sí, hay mucha desinformación y luego sobre todo en redes sociales, pues por ejemplo, ahora no recuerdo cómo se llama, ¿no? Pero eh, los grow shops, pues al final quieren vender, gente que te dice beneficios de la marihuana y te pone un TikTok con beneficios de la marihuana que están basados en cero evidencia científica, ¿no? Vídeos que, claro, al final son vídeos que aparecen un poco disfrazados, que no aparecen, ¿no? Como noticias así que tú las puedes encontrar, sino que te aparecen. Entonces, sí que es verdad que hemos visto muchos vídeos que no tenían un contenido veraz. Y claro, cuando les llega, que piensen un momento de decir, ostras, esto es así, esto no es así. Claro. ¿Has notado así algún mito que te haya llamado la atención, que esté inculcado en la sociedad, pero que la gente no se haya dado cuenta de que es un mito o no se sepa o te haya sorprendido? Pues mira, había uno muy gracioso que yo creía que era de perogrullo y que era que la gente fumaba marihuana porque no podía ser nociva porque era una sustancia natural, ¿no? Y yo, claro, pensaba que esto era algo de perogrullo que no era así, que obviamente tenía muchos efectos secundarios, que podía provocar trastornos mentales, etcétera, etcétera. Y hablando con uno de los profesores dijo, ostras, es que tuvimos una situación en la que eran alumnos de la ESO y claro, eh, nosotros cuando volvían a clase veían que el alumno o alumna en cuestión estaba fumado, estaba dormido y luego olía a marihuana. Y claro, cuando tuvieron que ir a atajar esa situación, se encontraron con que eran los mismos padres los que le estaban dando marihuana al hijo, porque claro, era una sustancia natural y no podía ser mala. Entonces el niño estaba consumiendo porque sus padres le estaban proveyendo. Le decían, no fumes tabaco, que es muy malo, pero fuma marihuana. Y entonces a mí, pues, claro, eso era como, bueno, voy a poner este mito aquí porque tenemos que desmentirlo, porque son adolescentes, porque pueden llegar a pensar que es verdad. Pero cuando me dijeron que esta situación real había sucedido, dices, ostras, es que sí que es verdad que a día de hoy continúa habiendo mucha desinformación, incluso en adultos, ¿no? De todo el tema de las drogas. De hecho, así revisando, pues cuando preparábamos el libro electrónico, había dos cosas que a mí me llamaron mucho la atención y es que resulta que cuando tú mezclas la cocaína y el alcohol se forma un metabolito que se llama cocaetileno y que hace que se prolonguen en el tiempo los efectos de ambas drogas con el aumento del riesgo de sufrir un evento adverso asociado a este policonsumo, ¿no? O que, por ejemplo, las setas alucinógenas de repente pueden aparecer tras el consumo, ya días después o las semanas después, pueden aparecer flashbacks en la que la persona revive esa experiencia, ya te digo, días o incluso semanas después, sin que haya señales de aviso, ¿no? Imagínate que tú vas en el coche y de repente tienes este flashback o estás trabajando y estás reviviendo todo ese periodo en el que estuviste alucinando. Ostras, claro, es que al final también pones en riesgo muchas cosas y que además se manifiestan sin haber consumido nuevamente. Y es cosas que yo creo que son cosas que la gente no tiene en cuenta a la hora de consumir, porque muchas veces a ti te venden, ¡buah, tío! Estás en un festival, en una fiesta, métete esto, ¿qué te va a poner? ¿Qué te va a hacer? Pero es que nadie te está contando. Si tú no te has informado, nadie te está contando la parte de los efectos secundarios que puedes tener. La gente te vende lo bueno, por llamarlo bueno de alguna manera, ¿no? Pero te venden los síntomas positivos que ellos destacan, pero nadie te cuenta lo malo. Entonces, claro, al final, respondiendo a tu pregunta, hay desinformación a día de hoy, continúa habiéndola. ¿Hay alguna relación con las épocas del año? Por ejemplo, ahora en verano hay un aumento del consumo o a principio de curso en el instituto, o no sé si habéis detectado en Navidad, por ejemplo, o algo así, picos de consumo, dependiendo de la época del año. Pues mira, Juanjo en su ponencia lo dejaba claro, ¿no? Que ellos vieron que había habido más asistencia a los servicios de urgencias por intoxicación de drogas, casualmente en la época en la que se daba, o sea, estaba el evento de Motorland en Alcañiz y para vaquillas en Teruel. O sea, ahí había un pico de asistencia a urgencias por intoxicación por drogas. Sí, 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 sí. Entonces, sí. O sea que ya como te decía al inicio, como sociedad
para socializar bebemos, fumamos, iba a decir nos drogamos, en general de la sociedad. Y es verdad que es un problema como sociedad, porque realmente cuando tú sales de trabajar te tomas una cerveza. Ostras, es que si tú vas al parque con tu hijo o vas a ver el partido de fútbol de tu hijo, ¿cuánta gente hay tomándose una cerveza? Claro, es que también en eventos con niños, ¿no? Que son cosas que no te las planteas hasta que no estás en la situación, ¿no? O cuando te pones a mirar con lupa. Claro. Jolín, es que lo tenemos muy normalizado. Y a ti personalmente, este estudio, ¿cómo te ha afectado en tu vida diaria? No sé, ¿has dejado de tomarte la típica cerveza por la tarde o has ganado en conciencia de decir estas cosas que se hacen o a tus amigos o familiares o cómo te ha afectado Claro, personalmente? al final esto te hace tomar más conciencia, ¿no? Lo que te decía, que son cosas en las que no te fijas, pero de repente dices, ostras, es que cómo lo estamos haciendo, ¿no? Te hace parar, pensar y decir, qué difícil es la solución. Por eso te digo que hay que trabajar en herramientas de prevención y qué difícil es llevar a cabo cuando la sociedad lo tiene tan normalizado, ¿no? Nosotros, por ejemplo, nos centramos en drogas ilícitas, en descolocados, pero las drogas legales, ostras, están también muy, muy, muy presentes. Por ejemplo, cuando íbamos a los institutos, algunos nos decían, oye, ¿y los vapers? ¿Es lo mismo que son mejores que el tabaco? Y le decía, a ver, los vapers no son mejores que el tabaco. Y dice, hombre, pero si son inocuos, si esto no hace nada, si es que encima sabe bien. Ostras, es que le estás vendiendo un producto que no tiene una bajísima percepción del riesgo y encima con sabores que los pueden conseguir en cualquier sitio porque se venden con muchísima facilidad. Y claro, el tabaco ellos lo tienen como que es algo malísimo, que te va a dar cáncer y te vas a morir, ¿no? Y ellos decían, pero esto no te da cáncer. Digo, hombre, yo trabajo en el servicio de oncología y te puedo decir que si el vapor lleva nicotina, te puede producir un cáncer, más allá de todos los problemas de la inhalación del vapor de agua, que ahora ya está empezando a haber estudios, pero cuando se desarrollen más estudios, pues se va a evidenciar, ¿no? Y decían, ¿pero cómo puede ser eso? Y yo decía, sí, pero pensaba, tienes 16 años y estás fumando vapor a diario. Entonces, ahí esta gente se está empezando a iniciar y es una problemática que está a la orden del día, ¿no? Entonces vas tomando conciencia, vas viendo o te vas fijando en situaciones en las que antes no te fijabas. Claro. No lo tenías en cuenta. Ahora ya queda nada para vaquillas, con que esperemos que este podcast sirva para concienciar un poco, ¿no? Y que vayan a la barra de sin alcohol que está ahí Totalmente. en la plaza, ¿no? En la plaza del ocio. Totalmente. Y ahora, ¿cuál es el siguiente paso de este proyecto? ¿Cuál es la idea de futuro que se quiere llevar a cabo? Pues la idea futuro, nada, pues terminar de analizar un poquito todos los datos que hemos sacado, pues analizarlo por zonas rurales y urbanas, a ver si hay diferencias, ver si hay alguna relación entre la alfabetización mediática y la percepción del riesgo, si personas con mayor percepción del riesgo tienen mayor alfabetización mediática, ¿no? Ver cómo se mueven todas estas variables, ver también con los patrones de consumo, que tenemos unos pequeños datos sobre consumo, y luego, pues, a pasos futuros sería construirlo como una herramienta, ¿no? Al final siempre cambiarías cosas, siempre... Yo ahora un resultado que detectamos y que a mí personalmente me llamó la atención fue el consumo de popper y cloretilo, ¿no? Yo jamás lo consideré porque cuando revisábamos las guías del Ministerio de Sanidad para elegir las drogas y los porcentajes de prevalencia y todo, yo no había caído, ¿no? en que al final el popper y el cloretilo pudieran ser dos drogas que estuvieran tan a la orden del día, ¿no? Y varios alumnos reportaron haber consumido y haber probado popper y cloretilo, que realmente no llegan a ser sustancias ilegales como tal, su venta es ilegal, pero el consumo se queda en un limbo. Pero sí que es verdad que el Ministerio finalmente las ha clasificado como ilegales y es verdad que estas sustancias están en auge, total, como otras sustancias psicoactivas. Y la verdad es que luego revisando sí que
creemos que tiene una percepción del riesgo muy bajita porque como da un efecto rápido que no dura mucho tiempo, hay una facilidad para el acceso, hay una banalización de los efectos secundarios, pues creemos que eso está promoviendo el auge de estas dos drogas, ¿no? Y al final lo que hablamos es un desafío la prevención porque constantemente están surgiendo nuevos productos, nuevas sustancias psicoactivas sintéticas. Por ejemplo, ahora muy a la orden del día también está el HHC y tenemos que estar un poco a la cabeza de ir formando e ir informándonos sobre todas estas sustancias. Entonces, claro, poder este proyecto que sea una herramienta para que se pueda trabajar en todos los sitios, creemos que sería un importante punto de inicio, ¿no? Y luego hay una cosa muy interesante que salió en la mesa redonda y es que hubo tres ponentes, que era Arantxa García, que era enfermera escolar, estaba también Laura Martínez, que era psicóloga y enfermera, y estaba Beatriz López, que era una de las profesoras que había estado involucradas, ¿no? Y se sacaron unas conclusiones que yo creo que fueron muy productivas de la mesa redonda y yo creo que deberíamos tenerlas en cuenta. Y es que al final la prevención de drogas es algo transversal que, ¿cómo decirlo?, que involucra a diversas especialidades, a la educación, a todas las disciplinas sanitarias, que tienen que estar en la línea trabajando en conjunto, que debería ser universal, porque a día de hoy cada instituto promueve sus propias líneas de prevención, ¿no? Cada uno en función de los intereses del mismo instituto o de lo que puedan implementar en los centros, y que debería ser algo curricular, que no fuera una simple charla de decir, oye chicos, esto está mal, ¿no? Pero vamos a trabajar sobre esto. Y ya termina el periodo y pasamos a otra cosa. No, Arantxa decía, claro, es que esto es como las matemáticas. Tú no puedes empezar haciendo ecuaciones. Tú tienes que empezar sabiendo sumar y restar, luego multiplicar, para luego poder hacer ecuaciones, ¿no? Pues desarrollar el pensamiento crítico un poco en línea a eso, ¿no? A empezar pues a verlo desde las drogas legales, ilegales, todo en función de los distintos niveles de educación. Y creo que fueron conclusiones muy interesantes extraídas de esta mesa redonda, la verdad. Y además también tuvimos la oportunidad de que estuvieran, por si alguien no lo conoce, Paula Wagner y Miriam Muñoz, que son compañeras son maestra y psicóloga de la Unidad Educativa Terapéutica de Teruel, que se ha puesto en comienzo este último año. Y nos estuvieron hablando un poco de cómo funciona esta unidad educativa y que se interesa mucho en cubrir todos los problemas de salud mental y de bienestar emocional de los adolescentes en los distintos centros de la provincia de Teruel, que también me parece muy interesante. Y como vemos que todo el tema de las drogas está muy hecho en relación con problemas emocionales, con sentir agobios, con las presiones de grupo, creemos que es muy interesante que se aborde desde este punto de vista. Y para la gente que nos escucha, que seguramente habrá gente que sea del ámbito educativo, ¿dónde pueden encontrar este material? ¿Cómo se ponen en contacto con vosotros para que poner en marcha esta prevención, ¿no? ¿O cómo podrían hacerlo? Pues mira, nosotros tenemos un correo electrónico que es descolocados.iet@gmail.com. Y además tienen la suerte de que tenemos los recursos en abierto en la plataforma Zenodo, que si quieres te puedo pasar el link para que puedan acceder directamente. Y entonces en esta plataforma están alojados los 5 podcasts, la colección de 5 podcasts y el libro electrónico. Y además nosotros lo que hacemos aparte es el taller de alfabetización mediática en salud. Entonces ellos se podrían poner en contacto con nosotros. Además también tenemos un canal de Telegram que también te puedo pasar el enlace, donde también colgamos información y comenzó siendo un canal para los profesores, para dar soporte a los profesores, pero desde las jornadas también se ha unido más gente que está interesada y cualquier persona que esté interesada le invitamos a unirse a esta comunidad de prevención, ¿no? Y así que eso, simplemente poniéndose en contacto con nosotros y vemos a ver cómo podríamos colaborar. Genial, yo dejo todos los enlaces en la descripción del vídeo para que lo tengan acceso directo.
Y pues ha sido un placer hablar sobre este tema. ¿Hay algo que nos dejemos que te gustaría comentar? Pues yo creo un poco que hemos hablado así un poco de todo. Yo creo que... Y sobre todo lo que me gustaría comentar es que los profesores han hecho una gran labor al aplicar estos podcasts en las tutorías, porque nosotros que somos el equipo investigador estábamos detrás de ellos en el canal de podcast, tenían comunicación directa con nosotros, pero al final la capacidad de ganarse al alumnado, fomentar un clima de confianza para poder trabajar y que sea algo que ellos se lleven y que también puedan aportar, ¿no? O sea, eso ha sido todo mérito de los profesores y me consta que en algunas aulas no ha sido un trabajo fácil, ¿no? Entonces, claro, generar ese clima de confianza para poder compartir y generar ese debate sin censuras, la verdad que ha sido todo un éxito. Sí. Claro que sí, ahí por esa línea hay que seguir, ¿no? Totalmente. Con los más jóvenes. Y ahora pues las preguntas típicas del podcast, que bueno, yo creo que a raíz de todo lo que hemos estado hablando, intuyo tu respuesta, pero ¿cómo se podría generar conocimiento sobre este tema a raíz de los centros educativos, ¿no? Pues mira, creo que el conocimiento sobre este tema lamentablemente está muy a la orden del día y constantemente están saliendo nuevas sustancias al margen de la legalidad y es muy difícil estar al día en materia de prevención. Entonces, sí que es verdad que sería interesante que se pudieran aplicar, sobre todo lo que hablábamos, ¿no? De algunas políticas para que fuera algo curricular, para ver también, ¿no? las líneas de consumo. Por ejemplo, nosotros hemos descubierto tampoco tal, pero el auge, ¿no? Un poco del cloretilo y el popper entre las adolescentes. Hablamos de que la media de edad de los alumnos a los que nos hemos dirigido eran los 16, 17 años. Estamos hablando de menores de edad que están consumiendo drogas, ¿no? Entonces, pues, a través de la participación de los centros se podría investigar más sobre el consumo de drogas en adolescentes, incluso en algún punto involucrar a familias. Nosotros no lo hemos considerado en este proyecto porque al final teníamos un límite de tiempo, teníamos que llevarlo a cabo antes de diciembre y involucrar a familias requiere otro tipo de estrategia, otro tipo de dinámica. De hecho, es que se podría trabajar en muchas líneas en materia de prevención, ¿no? Entonces, al final, contando con la participación, que sabemos que todo esto lleva un trabajo extra para los institutos, pero yo creo que a ellos también les reporta luego el saber en qué estado, ¿no? están sus alumnos, el saber pues todos estos patrones para poder trabajar de manera más personalizada, por así decirlo, ¿no? Claro. Esa era la pregunta que corresponde al IET, ya que está en su sección. Y ahora la mía, ¿eres de quedarte de charreta? Bueno, yo creo que se ha visto que hablar me sale bastante fluido y sí, la verdad, sí soy de quedarme de charreta. De hecho, mi abuela siempre decía, es que coges muchos capazos. Voy por el hospital y la gente me dice, es que coges muchos capazos y yo, qué pena, pero sí. Nos ha encantado la charreta en cualquier caso y un placer haberte tenido aquí en el podcast. Espero que haya sido útil, que desde luego que sí que lo ha sido, para concienciar y dar visibilidad a este tema y que creo que es súper importante. Y ya que muchos institutos nos siguen a raíz de charlas que hemos ido a hacer y tal, estoy segura de que podremos seguir viéndonos y a ver si algún día nos conocemos en persona, nos vemos en persona. Total. Muchas gracias a ti y la verdad espero poder haber sabido transmitir bien toda la información. Claro que sí, seguro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos. Gracias. Acabas de ver la sección Perspectivas Turolenses, en colaboración con el Instituto de Estudios Turolenses. Si te ha gustado, síguenos y suscríbete para no perderte los próximos capítulos.